Estamos en esta mañana de día martes con la presencia de nuestros invitados que han sido agendados para poder conversar y tratar temas de interés de la ciudadanía. A esta hora estamos saludando con el señor viceministro de Gobierno. Está con nosotros acá para compartir una serie de información y también de inquietudes que tiene la ciudadanía con respecto al accionar de esta cartera de Estado. Está con nosotros el señor viceministro Homero Castañer. Viceministro, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana cuando la ciudadanía ha empezado a preocuparse, ¿no?, por las declaraciones que se ha dado desde la Embajada de los Estados Unidos. Ha habido también ya respuesta desde el Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa, pero ¿en qué medida hay realmente toda esta disponibilidad de parte del señor embajador de Estados Unidos para entregar información y aclarar todo esto que ha causado un revuelo acá en el país, señor viceministro? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ramiro, a usted, a todos quienes nos siguen esta mañana. Un gusto compartir este diálogo. Empecemos primero por buenas noticias. Las buenas noticias de la cadena del enlace nacional del presidente de la República, en donde ayer con su decreto 286 fija el salario básico unificado en $425. Es el alza más importante en los últimos 8 años, pensando en que necesitamos recuperarnos, que la gran mayoría de trabajadores necesitan esos $25 más adicionales cada mes, lo cual va a ser, mire, no es poca cosa, son casi $350 más al año de ingresos para una familia, casi un sueldo adicional, y eso es importante resaltarlo. Así se empieza a cumplir, más que un compromiso de campaña, un compromiso con los trabajadores del país, de ir aumentando paulatinamente hasta llegar en los 4 años a los $500 de salario básico unificado. En el tema que usted lo menciona, el comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa ha sido claro al indicar que ningún general en servicio activo ha sido retirado su visa para ingresar a Estados Unidos, puesto que el embajador ha mencionado que existen posibles nexos del narcotráfico con miembros de la fuerza pública, y más bien se le pide al embajador que le transmita al gobierno nacional esa información, ya que es una información delicada. Yo no quisiera ahondar en el tema por la representación de este conflicto frente al tema diplomacia, fuerza pública, y lo que representa la lucha que ha dado sin cuartel el gobierno. Este año al menos ha sido una lucha sin cuartel a las mafias, al narcotráfico. Se ha incautado los más grandes cargamentos de droga en el país, y el gobierno ha sido claro al explicar que en este momento ningún general en servicio activo, ni de la Policía Nacional, ni de las Fuerzas Armadas, ha sido retirado su visa para ingresar a Estados Unidos. Señor viceministro, habrá que esperar toda la información que se pueda entregar desde la embajada, pero también será muy preciso de que no quede flotando esta intriga que ha quedado en la ciudadanía. Usted decía empezar con las noticias muy buenas, y eso es efectivo, saber que ayer mediante este enlace el señor presidente anunció la subida de el sueldo básico en $25, y usted ya lo decía, más que una oferta de campaña cumplida o irla cumpliendo, está también en dar los recursos necesarios a la ciudadanía. Pero usted conoce, señor viceministro, que cuando hay alza de sueldos, también empieza a tener un mayor costo absolutamente todo en el país, y desde el Ministerio de Gobierno, en donde están trabajando con las intendencias de todo el país, ¿cómo se va a trabajar para precisamente que esta subida de sueldo no sea especulativo desde ahora mismo en el país? Bueno, existe
desde que iniciamos el gobierno, la disposición de los operativos de todas las regiones, en todas las provincias del país, de control del tema de precios, tanto en comercios, en negocios, en mercados. Lo importante es cómo se viene trabajando para la reactivación económica. Mire que volvemos a tocar, la vacunación no ha sido una cosa solo de un pinchazo en el hombro y cuidarnos entre ecuatorianos y bajar los niveles de gente fallecida en los hospitales, en las casas de salud. Lo que ha significado la vacunación estos meses ha significado casi 300,000 nuevos empleos. Reapertura de bares, discotecas, gimnasios, negocios, hoteles, restaurantes a lo largo y ancho del país. Gente que no tenía empleo y que ahora está en nómina, que está aportando al IES, que tiene un empleo adecuado. Y de aquí viene el siguiente paso. Viene la aplicación de esta ley de sostenibilidad fiscal, en donde hay incentivos importantísimos, por ejemplo, para las pequeñas, medianas empresas, para los pequeños emprendimientos, los que venden menos de $20,000 al año, que solo van a pagar $60 una sola vez de impuestos al año. Esos son incentivos. Se viene el tema de la baja de impuestos, por ejemplo, alcoholes, geles, implementos de higiene femenino, toallas sanitarias, pañales, son incentivos. Claro que es importante resaltar que solo el 3% de la población económicamente activa va a tener, vamos a tener que hacer un aporte adicional pensando en la gente más vulnerable, en los que menos tienen, en la gente que la está pasando mal, pero lo importante es cuál es el objetivo final. El gobierno ha venido cumpliendo con objetivos claros, por ejemplo, el tema de vacunación. Ahora apuntamos a terminar estos 4 años con 2 millones de empleos adecuados y lo vamos a cumplir. La subida al salario básico es algo importantísimo y tal vez algo que se ha pedido en estas mesas de trabajo, el tema de los créditos. Desde enero empiezan los créditos a los pequeños agricultores, a los emprendimientos agropecuarios a 30 años plazo al 1% de interés mediante la banca pública. Créditos que van a servir de desahogo, de ayuda, de inversión para estos nuevos emprendimientos agrícolas que van a generar empleo. Y allá tenemos que apuntar y ver cuál es lo que se ha presentado en este plan de desarrollo y que se empieza a cumplir desde el gobierno. Señor viceministro, si bien es cierto, este pedido y hasta cierto punto exigencia que se daba desde la dirigencia de los trabajadores, de que se pueda subir los $25, inclusive se planteaba, ¿no?, de que sea 12.50 en el primer semestre y los 12.50 restantes para el segundo semestre. Se daban alternativas, entonces fluirán mejor los diálogos. Esto podría también aperturar para que se trate de mejor forma las reformas laborales, pero también siempre hay frentes que se van abriendo. El sector empresarial hacía cálculos de hasta $2.65, que sería de alza salarial para el próximo año. ¿Cómo se han mantenido las conversaciones? ¿Cómo quedan las relaciones con el sector productivo, comercial, el empleador de nuestro país? Mire, una de las razones de tener unas buenas relaciones es ir cumpliendo los objetivos y que ahora se pueda dar un escenario de confiabilidad, de confianza, de seguridad jurídica, tanto para empleados como para empleadores. Los empleadores, las grandes industrias, las empresas, este rato tienen oportunidades que no tenían. El Ecuador está calificado como uno de los países más atractivos en su clima para hacer negocios en Latinoamérica. Se realizó recién un evento, Ecuador abierto a los negocios, Open for Business, en donde se logró captar casi $500 millones en nuevas inversiones que significarán aproximadamente 5,000 empleos. Y vamos a seguir trabajando en ello. El tema
de generar ese escenario de confianza en el país, de atraer inversión, de que el Ecuador sea visto como un país atractivo para invertir, para poner un negocio, para realizar negocios, eso es lo que le interesa a las industrias, a la gente que produce, que provoca empleo en el Ecuador. Yo pienso que tenemos que verle con optimismo al 2022. Los discursos de amenazas, de paros, de movilizaciones, de plantones, eso no solucionan absolutamente nada. El gobierno está demostrando que es responsable, el gobierno está cumpliendo con su palabra. Dimos el primer paso en el tema de salud, de vacunación. Vamos al tema de reactivación económica, una ley que solo afecta al 3.5% de ecuatorianos, que no va a afectar a la gran mayoría de ecuatorianos en el tema de aportes para que puedan cumplirse las expectativas de crecimiento económico, de inversión social, de obra pública que tiene que cumplir el gobierno. Se ha cumplido en el tema del salario básico unificado, lo que querían los trabajadores. Se va a cumplir en los créditos para las zonas rurales, agricultura, también otra petición que quería la CONAIE. Y pensar en que estas amenazas de paros, de movilizaciones es la solución para los problemas del país es totalmente equivocado. Pues sí, los diálogos que se han mantenido, muchos de ellos han dado resultados, otros no han tenido puerto seguro. El caso de los diálogos con la misma CONAIE, como usted dice, hay exigencias que se han ido cumpliendo, pero está de por medio, ¿no? Que el próximo año podrían realizar movilizaciones. Ayer igual la CONAIE presentó... Le comento algo, Ramiro, le comento algo. El presidente de la República invitó a Carondelet en el mes de octubre, en el mes de noviembre, a más de 50 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas. Se les planteó la posibilidad de instalarnos en mesas de trabajo para dialogar, para conversar los temas de interés. Mientras algunos dicen no nos sentamos, no dialogamos, no estamos dispuestos, rompemos el diálogo. Mire lo que ha hecho la Confederación Nacional de Pueblos, de Organizaciones Campesinas y Negras. Vea lo que ha hecho el pueblo Montubio. En un caso, 7 mesas de trabajo: soberanía alimentaria, educación, salud, economía, seguridad. Con el pueblo Montubio, 5 mesas de trabajo, viendo no solo temas puntuales y de decir así se solucionan los temas en 1 hora, en 2 horas, temas sostenibles, proyectos de riego, carreteras, proyectos agrícolas, proyectos de emprendimientos, proyectos de fortalecimiento organizacional. Esa es la diferencia, y esas son mesas que estamos trabajando durante ya 4 semanas con diferentes organizaciones del país que presentan en sus mesas de 15 a 20 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, y eso es importante que conozca la ciudadanía. Pero al parecer la postura de la dirigencia de la CONAIE continúa allí en forma permanente, como usted lo ha indicado, con amenazas de paros, de movilizaciones. Ayer presentaron a la Corte Constitucional también la inconstitucionalidad de estas reformas tributarias. Habrá que esperar lo que diga la Corte, pero eso mantiene latente entonces también frentes abiertos. Mire, en un ejercicio de gobernabilidad siempre va a haber ese escenario de dialogar, de conversar, de esos frentes que se abran, de gente que esté inconforme, que presente sus inquietudes, su problemática. Aquí lo importante es diferenciar en los sectores sociales, políticos, que están dispuestos a encontrar una solución, un camino a buscar un canal de diálogo. Pero hay sectores, y aquí quiero ser categórico, que no quieren que al gobierno le vaya bien, que no quieren que al presidente de la República le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien, que tienen una agenda política propia, que tienen una agenda que representa el caos, que representa qué es lo importante para la papeleta electoral. El próximo año entramos ya en un año preelectoral de cara a las elecciones seccionales, y con esos grupos sociales que no están dispuestos a encontrar solución,
definitivamente el diálogo se complica. Pero está ahí la invitación abierta, no solamente para la CONAIE, ¿no?, sino a todos los sectores, para que los diálogos sean los que busquen las soluciones para los problemas que tiene el país. Hay un retraso, por ejemplo, en la entrega de recursos que debían entregar los multilaterales por el hecho de que se dilató la posibilidad de poder aprobar estas reformas tributarias, de darse un supuesto de respuesta favorable de la Corte para los pedidos de la CONAIE y del Frente Popular. Esto también podría complicar mucho más la relación con los multilaterales para el próximo año. Mire, el gobierno nacional trabaja sobre temas oficiales. Lo oficial es que este momento la ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley al no haber pronunciamiento ni de aprobación, ni de modificación, ni de negación del proyecto en la Asamblea Nacional en 30 días. Está publicada, está empezando a ponerse en práctica, viene el reglamento para ejecutarla desde el próximo año en su totalidad. Y vea, en política los sectores sociales, las bancadas políticas de la Asamblea tienen derecho a presentar sus iniciativas. El gobierno nacional, este momento, le repito, lo que es oficial, y trabajaremos en base a ello, ¿no? Es importante contarle a la ciudadanía el gran esfuerzo en manejar de manera correcta las finanzas públicas. Mire que frente a este tema que usted menciona, del retraso en los desembolsos, de la posibilidad de no tener a tiempo esta ley de sostenibilidad fiscal, este mes se está cumpliendo, por ejemplo, con los municipios pequeños y medianos del país, en la devolución del IVA, $112 millones, que van a servir de alivio para las arcas municipales y que va a representar también obras en los 221 cantones del país. Pues hay dentro de este accionar, de esta relación ejecutivo-legislativo, la ley, como usted indicaba y conoce la ciudadanía, entró por el Ministerio de la Ley. Desde el Ejecutivo no se hizo ninguna atención a las observaciones para el presupuesto del próximo año. El señor presidente ha indicado que no irá al pedido o al exhorto que ha hecho la Asamblea para informar sobre los Pandora Papers. Todo eso ¿no tensiona la relación con el legislativo, o cómo mira usted la relación que se viene manteniendo entre los dos poderes del Estado? No es un escenario ideal. Tal vez el escenario ideal para hacer gobierno es llegar con una gran mayoría legislativa que canalice las iniciativas de la Presidencia de la República, del gobierno, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Una asamblea fragmentada en donde ningún grupo político tiene mayoría, en donde se necesita conversar cada tema, cada resolución, cada agenda, cada cambio de orden del día, cada ley que se presenta. Lo importante es que la asamblea en su agenda identifique lo que es prioritario, lo que es importante, lo que es urgente. Mire, hay 6 meses que no se ha tocado unas reformas a la Ley de Educación Superior que presentó el presidente de la República. Y usted lo menciona, se pasó casi 2 meses hablando de este tema de Pandora Papers. Le distrajeron de la Comisión Natural de Fiscalización a una Comisión de Garantías Constitucionales que tiene otros objetivos, que tiene el objetivo de legislar en tema de derechos humanos, de derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, de la niñez, de la adolescencia. Le llevaron allá, llevaron un informe al Pleno que no fue aprobado, pero ese informe negado sí mandan a organismos de control cuando la Contraloría ha dicho que se archive este caso, que no se han encontrado causas. Mire, al presidente de la República durante 14 años han tratado de buscarle irregularidades en su vida pública, privada, en su accionar, y no han encontrado nada de nada. Le crearon, imagínense, una comisión en el 2007 para el tema del feriado bancario, y cuando vinieron los resultados y no les gustó, desbarataron la comisión, la misma comisión que creó el expresidente Correa. Le dedicaron una consulta popular para que no sea candidato, para complicarle su participación en las elecciones.
El mismo día de las elecciones nos dieron la papeleta y eso fue con dedicatoria. Ahora el tema de Pandora Papers, pero el presidente sigue trabajando en su agenda, en su trabajo diario, de cara, ya digo, con optimismo a que el 2022 sea un año en donde tengamos mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo y mejores canales de diálogo con todos los sectores, porque el gobierno no ha cerrado el diálogo con absolutamente nadie. En su espíritu democrático, el presidente de la República ha demostrado con sus acciones que está dispuesto a dialogar con todos los sectores del país. ¿Ha habido eficacia de quienes sirven de nexo para estos diálogos entre Ejecutivo y Legislativo? Mire, en un tema de diálogo tiene que ser un tema transversal, un tema en donde se esté dispuesto a ceder de parte y parte, en donde se esté dispuesto a tener propuestas, a tener bases de datos, a tener la posibilidad de solucionar los problemas. Pero cuando hay condicionamientos, amenazas para sentarse a dialogar, los diálogos no caminan, no funcionan. Miren, en Carondelet, en estos 2 últimos meses, el presidente de la República personalmente ha recibido a los dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas. El presidente ha recibido a las bancadas legislativas, él personalmente. Pero, repito, cuando hay condicionamientos a ciertos temas, no queda más que cumplir lo que manda la Constitución y la ley. El presidente ha mandado su proyecto de ley y la Asamblea es quien no se ha pronunciado y por eso la tenemos ya en vigencia en el registro oficial. En la parte final, señor viceministro, uno de los problemas que ha tenido que afrontar este gobierno y que entiendo también hay observaciones por parte de la CIDH que visitó hace pocos días el país, la situación de los centros penitenciarios, cómo se va a afrontar para el 2022. Ha habido cambios en el mando también del SNAI y todo esto hace una preocupación constante, ¿no?, en la ciudadanía de qué va a suceder con este sistema que inclusive ha trascendido de las instalaciones penitenciarias para ocasionar violencia en varios sectores del Ecuador. Efectivamente, como usted lo menciona, es un problema grave, un problema que ha causado dolor no solo al gobierno nacional, al Ecuador entero, estos enfrentamientos, esta violencia que se vive en los centros de rehabilitación social, pero el gobierno no ha sido ajeno al tema. Diariamente en la Presidencia de la República se reúne un Consejo de Seguridad a analizar, a evaluar cómo se está trabajando en este tema. En lo que en este último trimestre se dispuso más del presupuesto que estaba dirigido a la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, al SNAI, $15 millones. Para el próximo año hay un presupuesto de $124 millones y se está trabajando desde varios frentes, no solo el frente de controlar la violencia, de pacificar lo que sucede en las cárceles del país, sino también de una verdadera rehabilitación social que esperemos empiece a dar sus frutos el próximo año. Señor viceministro, queremos agradecerle acá desde los estudios de América Estéreo por su tiempo. Es siempre importante estos diálogos. Esperemos que se cierre muy bien este año y que todas aquellas cosas que se van ya planificando para el 2022 pues tenga el respaldo de la ciudadanía y allí siempre buscando entregar mejores días para todo el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un lindo día. El señor viceministro de Gobierno, Homero Castañer, con